Hola a todos y a todas a quienes nos escuchan. Nos encontramos en un nuevo capítulo de Sembrando Diálogos y esperamos que se encuentren bien. Le contamos que la temática que vamos a conversar hoy día es sobre terapia ocupacional en el rol docente y vamos a conversar sobre el bienestar estudiantil. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que teniendo un maravilloso martes o el día que nos escuchan, queremos saludar particularmente a quienes nos escuchan en nuestro canal de YouTube, ¿cierto? En nuestro Spotify y también a nuestros auditores de la Radio Universidad Central, donde el capítulo obviamente sale los días martes y los días sábados. Como ya les contaba a Andrea, hoy día tenemos un capítulo que está pensado en la educación superior, en los estudiantes, ¿cierto?, de la educación superior, y para eso tenemos un invitado, ¿cierto?, que ya nos acompaña. Él se llama Daniel Contreras, él es terapeuta ocupacional, además es magíster en educación y diplomado en género e interculturalidad para la educación superior. Así que hoy día él nos acompaña para que podamos ir conversando sobre esta temática. Bienvenido, Dani. Hola a todas y a todas, y a todas y a todos, perdón. Y gracias por la invitación primero. He escuchado algunos capítulos del podcast y es demasiado entretenido, así que estoy muy honrado de su invitación. No, Oh, gracias. muchas gracias y felices también de que te sumes a sembrar diálogos aquí con nosotras. Y bueno, Daniel, nosotros siempre comenzamos pidiendo a las personas que invitamos y que participan que nos puedan contar un poquito más de a qué se dedican. Ya sabemos acá en los auditores que te dedicas también a la terapia ocupacional y a la docencia, pero nos encantaría también conocerte más y conocer lo que a ti te gustaría igual compartir. Bueno, les cuento, yo soy terapeuta ocupacional, pero ya dedicado a la docencia casi en un 100%. Hace 13 años. Yo soy TO desde el 2010. Llevo 16 años de TO, pero ya la gran parte de esto ha sido volcado hacia la gestión universitaria y a la docencia universitaria, que en estos últimos 13 años ha tenido un cambio grande en la forma, en, en cómo se comparte con las y los estudiantes. Eso más que nada, y actualmente como TO estoy armando algunos proyectos para poder trabajar también con comunidad estudiantil, ayudándolo con sus hábitos, con el orden como de su rutina a través de TOE, que es un centro de una amiga. Oye, y ese centro, cuéntanos como Es un de qué centro trabaja. que nace, es de dos terapeutas, de la Jocelyn Oteiza y la Belén, que ellas lo que hicieron es primero una plataforma virtual para poder difundir información de TO en colegios, en PIE, hacían capacitaciones, y hoy en día ya con el tiempo lograron tener su centro y están partiendo recién para poder atender primero a infancias, pero también quieren alargar un poco esta mirada hacia más la adultez o esta termina de la adolescencia cuando ingresan las y los estudiantes a la universidad. Mira qué interesante el proyecto. Me parece súper interesante porque, bueno, educación es un tema que yo creo que es transversal. Nosotros aquí transparentamos, lo hemos dicho antes con Andrea, que tanto ella como yo somos docentes también. De hecho, Daniel es colega con el que yo trabajo. Hemos sido colegas más de una vez también. Y creo que en ese contexto, como creo que la educación efectivamente es un tema súper importante porque genera movilidad social, porque genera la posibilidad, ¿cierto?, de desarrollar profesionales de acuerdo a las necesidades que tiene un país y un montón de elementos. Y ahí, por supuesto, es súper relevante como cómo se forman los estudiantes y cómo uno va entregando cierta información. Yo creo que eso tal vez lo compartimos Mm. los tres probablemente. Sí, y es muy importante lo que tú dijiste, eso de la movilización como social, porque al final no es solo el estudiante el que entra a la universidad, sino que hay un grupo familiar que en algunos casos y aún todavía en Chile hay muchos que son los primeros profesionales de la familia y que tienen Mm. como esa meta de querer, voy a estudiar esto porque me va a dar dinero para poder ayudar en esto otro. Entonces también es como un colectivo de metas familiares que están puestas ahí también. Y también es complejo porque de repente eso al estudiante, ahí a la estudiante le da una presión, la presión Mm. de poder cumplir y terminar luego porque sé que con esto voy a ayudar a mi familia. O incluso algunos la presión de querer salir, tener lucas y ni siquiera puede ayudar, quizás por cosas más,
más tangibles de querer comprarse cosas que siempre han querido o vivir en lugares Mm, más seguros y ese tipo de cosas. Entonces, esa es la presión que cargan algunos estudiantes cuando ingresan a la educación universitaria. mm, Sí, sí. pues, Andrés. No, yo, o sea, me imagino que el contexto es bien variable, ha cambiado también en todos estos años, pensando que nos compartías tu proyecto que tienen estas colegas en el que también vas a participar, como lo importante que es apoyar en la transición, ¿cierto?, de una educación más como media a la, como a la universitaria, ¿cierto? Y ahí yo como quería preguntarte varias cositas como de tu rol, Daniel, eh, que sería bonito también conocer cómo ha sido esta transición, ¿cierto? Para ti. Y quizás antes preguntarte cómo llegaste igual a la línea como de la docencia. Yo llegué no por casualidad, es que lo que pasa es que yo estudié en la Universidad Autónoma Ya. y era un estudiante como promedio y tenía así como, no tenía como, a veces me costaba un poco estudiar, a veces me costaba otras cosas, pero me facilitaban mucho los exámenes como orales y me recuerdo que me fue muy bien en mi examen de título y después de unos años, Jorge López me llama para poder trabajar en el equipo y ahí después justo se va un coordinador y ingreso como coordinador de campus clínico y Ah, titulación a la Universidad Autónoma. Llevaba 3 años de terapeuta. No es algo que busqué ni algo que soñé, así como porque hay gente que estudiaba y decía, no, me gustaría algún día dar clases. Mi papá y mi hermana son profesores, entonces era como, había escuchado mucho de docencia y muchas cosas, entonces como que no era no, algo no, que viera así como una posibilidad, no pero estaba las en tu vueltas de la vida. interés. Y estaba así, yo Mm, trabajando en Rancagua en un CCR muy tranquilo, me lo ofrecieron, me acuerdo de haberlo conversado con los usuarios, me costó tomar la decisión, soy un poco mm, indeciso y más en esto de trabajos, y así empecé, yo dije ya, por un tiempo, y de ahí no salí más, porque es algo que te atrapa, porque es dinámico, es demasiado dinámico. Cada año el ramo puede ser el mismo contenido teórico, pero el capital social, la energía, la motivación de los estudiantes es distinta. sí. Entonces nos emplaza un poco también a estar cercano a eso, cercano al pulso, lo que va cambiando, y de verdad eso va haciendo que se vaya modificando. Y es tan así que las universidades hoy en día cambian mallas cada 5 años, hacen rediseños de sus mallas, de sus currículum, porque todo está avanzando muy rápido. Más ahora con el tema de la inteligencia artificial, que va a avanzar aún más rápido porque los procesos que eran muy largos para generar nuevos conocimientos se acortan. Mm, Entonces, también había un tránsito de dos líneas. Una, por el lado de los estudiantes, donde pasan de ser un sujeto como muy pasivo, como cuando estudiamos nosotros, era como que decíamos que sí, ya, sí, bueno, hay que hacerlo, sí, ya, bueno, hay que hacerlo, a ir Sí. cambiando de a poco, a ir empoderándose y quizás llegando a miradas más extremas como esta mirada clientelar, te estoy pagando, necesito el servicio, que me eduques. Que también esa es mm, otra mirada que a veces es un poco fría, pero es también lo que se da en torno a lo social. Y por otro lado, las universidades han tenido este tránsito de querer formar personas desde el objetivo, desde saberes, desde contenidos, a pasar a formar personas desde la competencia. mm, No es el saber, sino que es el saber hacer. Mm, Entonces, tener que formar al estudiante no para que repita lo que a mí me gusta, sino que para que sepa buscar la información, para que sepa hacer. Y ese saber hacer hoy en día se ve plasmado en, por lo menos en las carreras de la salud, en mucha simulación clínica, trabajar con actores, con pacientes simulados, que todos sabemos que es un escenario que es ficticio, que está creado, pero lo vivimos como real y damos feedback y todo. Entonces vamos generando otras herramientas para las y los estudiantes del día de mañana. Entonces siento que ha sido en estos años un cambio desde lo institucional y por otro lado desde lo que pasa con el estudiantado. mm. Oye, eso es súper interesante lo que estabas compartiendo recién, porque efectivamente cuando nosotros estudiamos era bien distinta la mecánica que tú puedes ver hoy en día cuando estás acompañando como a los estudiantes de las nuevas generaciones. En hartas cosas de ahí.
De ahí con la Consu también pensamos un tema para traerlo y preguntarte acá como en base a tu experiencia. Pero para no ir más allá al tiro, lo de la simulación, yo encuentro que es maravilloso que hoy en día de verdad se implemente las simulaciones como forma de aprendizaje, porque Ujú. creo que no es por devaluar obviamente la teoría que es sumamente necesaria tenerla, pero cuando lo pueden aplicar en esos espacios, como que he visualizado siempre que el aprendizaje que uno se lleva es como bien potente. Sí, y para los estudiantes igual porque es un espacio como seguro también donde Sí. ellos viven en este espacio como tan real que se angustian y como no es un usuario real y tiene el debriefing que es la parte final de la simulación es muy grande, uno también le puede dar contención. Y eso Mm, es algo muy importante del docente en este caso de simulación clínica, porque no es tan solo tú haces esto, lo haces bien o lo haces mal, y lo evalúo con una rúbrica, sino que te tengo que dar un feedback y ese feedback tiene que ser coherente a lo que te estoy enseñando. Te estoy enseñando que el día de mañana tienes que atender a un usuario con un trato humanizante, con un trato como igualitario, y en ese feedback el TO también, es el TO, los docentes han tenido que cambiar también un poco, porque ya no, lo hiciste mal, no, búscalo, no, hay que guiarlo, ¿qué hiciste mal? No, pero tranquilo, hay esto positivo también. Entonces, como también la simulación clínica demanda de las y los docentes que también vayan haciendo modelaje, este mm. modelaje hacia el estudiante para que se vaya como acercándose a las cosas como con más profesionalismo, con más respetuoso y más humanizante, que es lo que se busca en la educación y en salud hoy en día. Me pasa que con lo que comentabas recién, hay dos elementos que yo quisiera como destacar de lo que mencionaste. Lo primero em, es que creo que es importante esto de que los estudiantes van cambiando año a año, porque también, o sea, porque socialmente estamos cambiando permanentemente, eso es una realidad. Y creo que en los contextos sociales en los que nos movemos, donde todo es muy rápido, los cambios sociales también tienen harto que ver con cómo llegan los estudiantes a los distintos años, qué experiencias viven. Yo pienso, por ejemplo, voy a dar como, para dar como ejemplo, un momento de estallido social, yo me acuerdo que yo era estudiante de magíster en ese momento, y fue súper complejo porque yo estudiante no de educación superior propiamente tal, pero de magíster, me complicaba esto de que me avisaban a último minuto que se cambiaba la cosa, que se cambiaba de presencial ¿cómo se llama?, virtual, o que de repente estábamos en la mitad de la presentación presencial y nos mandaban para la casa y había un trabajo, que había como bien caótico, estábamos en un momento bien caótico. Pero eso generó que hubiesen muchos compañeros que estuvieran en situaciones caóticas también. Después, como cuando vino la pandemia, ustedes recordarán, y creo que todos vivimos esa experiencia, ¿cierto? Del encierro, tener que adaptarnos rápidamente a esto que estaba pasando. Después, cuando se acabó la pandemia, volver como a lo anterior, pero ya nos habían pasado cosas y estábamos distintos. Entonces, como que siento que a medida que van pasando cosas a nivel social, eso también se refleja en el aula, en los intereses, en las experiencias, en la presión, como en otros elementos que yo creo que los vamos a tocar un pelín más adelante, pero que no quería como que quedaran así como en el aire. Eso como primera cosa. Y lo otro que quería mencionar de lo último que tú dijiste, a propósito de la simulación, es que efectivamente los estudiantes, como le pasan todas estas cosas en la vida no estudiantil, también llegan y se acercan a los procesos de intervención, nosotros que formamos terapeutas, ¿cierto? También Mm. distintos, como en relación al vínculo, en relación a la seguridad personal, en relación a las expectativas, en relación como a un montón de elementos que los docentes los tienen que mediar, y que tienen a muchas veces que manejar y llevan más allá de lo teórico, que no es solo como si te sabes el DSM, como si sabes, no sé, cuáles son la evaluación motora o el síntoma de la patología tanto, sino que también como el estudiante integra eso dentro de una realidad que es más extensa que la pura universidad. Y lo digo porque con esto quiero introducir una pregunta que yo creo que todos nosotros tenemos cosas para decir y que tienen que ver como ahí como en nuestro caso, que somos docentes de terapia ocupacional, se relacionan o se intersectan, ¿cierto? Por una parte, nuestro rol como docentes, como con nuestro rol de terapeutas. Porque muchas veces los estudiantes llegan a nuestras clases, a nuestras aulas y a otros espacios con un montón de problemas que explotan ahí, a propósito Mm. de estas realidades que viven. Entonces, como
ahí yo no tengo una respuesta, entonces como lo pongo aquí al debate para que entre los tres conversemos de eso, pero en el fondo como, ¿cómo se hace como engranaje entre el rol del terapeuta? Porque muchas veces le dicen, oye, tú no eres terapeuta acá, no vienes a hacer terapia, pero el estudiante está sobrepasado, po. Y nuestro rol docente, como yo como docente que tengo que controlar la materia, que tengo que guardar a los estudiantes, cumplir con el, ¿cachai? ¿Cómo se hace el balance ahí? Entonces aquí dejo esta humilde pregunta en la mesa para que entre todos contestemos. Humilde. Me ¿Cierto? encanta. Sí, Eh, como que la baja así como humilde pregunta, pero es totalmente complejo el poder responder eso porque esto como doble vincular un poco. Yo sé que este término no corresponde a lo que estamos hablando, pero como soy tu docente, soy terapeuta ocupacional y sé que quizás el estudiante no se va a acercar a un TEO o no tiene las lucas para acercarse a un TEO. O quizás las tiene, pero le da vergüenza conversar el tema primero en la casa, entonces que alguien tiene que darle un Mm, empujoncito. Entonces es complejo. Primero, para como contextualizar todo esto, yo pienso que, bueno, somos sujetos sociales y ocupacionales. Estamos inversos en contextos sociales que son muy, muy distintos entre el estudiantado y eso repercute en nuestras ocupaciones. ¿Y cómo repercute? En la forma en que hacemos. Entonces, hay personas que son muy herméticas, así como estudiantes muy herméticos porque su forma de relacionarse en la casa es muy hermética. No cuentan sus cosas. Pero hay otras personas, que es lo que se ve más hoy en día, dado a la información que tienen, que incluso se presentan y cuando se presentan cuentan sus diagnósticos o cuentan sus mm, problemas. O incluso nos están llegando estudiantes que dicen, yo estuve terapia ocupacional porque estuve en X lugar y conocí a un mm, terapeuta ocupacional. Entonces como que ya llegan estudiantes que quieren contar mucho y otros que quieren reservarse, pero igual tienen dudas de ciertas cosas. Entonces yo siento que en el aula es un espacio de formación, es un espacio donde uno guía y obviamente si el estudiante quiere conversar algo más privado se le da el espacio, pero con ciertos límites, porque también está la contraparte. Él y la compañera que no sabe y que lo va a molestar por eso. Entonces yo creo que nuestra labor llega a educar y el educar es darte las herramientas. Entonces, si bien yo no te voy a hacer terapia porque no me corresponde por mi rol docente, pero sí te puedo educar a buscar ciertos lugares que son mm, más económicos. Mira, esta es la red, que es algo que se ve como siempre un fundamento en primer año. Esto es la red de salud. Tú eres FONASA, ¿cierto? Tienes esta red que parte por APS y abre todo esto. Ah, tú eres ISAPRE, mira, sé que en el Metro Salvador hay un X lugar que cobra más económico. Entonces, como que uno tiene que dejar las cartas ahí porque también es lo que hace el Teo también, po, acompañar un proceso, empujar el proceso, pero el motor de cambio sigue siendo la persona. Entonces yo creo que es aprovechar a propósito de las circunstancias de los estudiantes, educar y educar en autogestionar sus dificultades. Eso creo yo así, muy humildemente. Oye, qué interesante y qué importante también como darle el foco a poder acompañar y al tema como de la educación y promover esta agencia que también tiene que tener el estudiante. De hecho, efectivamente creo que es una respuesta, perdona, una pregunta muy complicada. En ningún caso, Daniel, era la intención así como, hoy hay que responderla ahora, porque de hecho yo no sé si realmente alguien tenga la respuesta. Yo creo que está como es un tema para poner sobre la mesa, es un poco parte de los cambios que se han ido dando, es de repente un tema también ético, a mi parecer, como es un tema que uno también va aprendiendo, porque están ocurriendo situaciones igual en la academia y en la vida en general, pero que se expresan en este contexto donde, por ejemplo, nosotros estamos haciendo clase o estamos acompañando a algunos estudiantes en su proceso de formación que de verdad son como complejas y que quizás antes no se expresaban de la misma forma. Entonces, a mí me pasa algo ahí que claro, muchas veces nos refuerzan como yo trabajo en el área de salud mental. Entonces, también a mí me pasa esa disyuntiva que de repente veo como el sistema en el que también trabajo, que es la docencia, que a mí me gusta mucho enseñar, pero como voy viendo también cómo el mismo sistema perpetúa las problemáticas de salud mental, entonces como, oh, y ahí uno de repente también, hay hartas cosas en las que en lo personal yo no estoy de acuerdo con ese sistema,
Y es como, ok, ¿cómo puedo quizás acompañar también ahí desde mi perspectiva, desde mis valores? Pero también te tienes que subir un poquito a un carro si estás en una institución y tienes que estar como trabajando en esa institución que tiene ciertos lineamientos, ciertas reglas, ciertas normativas, ciertas fechas, ¿verdad? Entonces yo lo veo, po. Y aparte, ¿qué pasa? Que cuando uno, quizás también les pasa en otra área, pero por ejemplo, cuando uno habla de estas temáticas, o me ha tocado hacer clases muy vinculadas al cuidado personal, a la salud mental, siempre, siempre, siempre hay muchos estudiantes que también se acercan y que están viviendo situaciones súper complejas, súper adversas. Y hoy en día sé que también las instituciones cuentan con muchos más programas que son de apoyo, de derivación, de pesquisa como de Mm. problemática. Entonces también hay un avance que quizá uno no veía tanto cuando nosotros estudiábamos hace ya, no sé, 10 años atrás o más, ¿cachai? Pero claro, pues te dicen, pero acuérdense que su rol acá es ser docente, como el rol no es de un terapeuta de salud mental. Pero a veces pasan también situaciones que, o sea, a mí me han pasado situaciones como las que ocurren en un contexto clínico de un hospital de día, me han pasado situaciones así de crisis en la sala de clase, por ejemplo. Entonces, y nadie te enseña tampoco a cómo poder manejar eso, como una ahí, en mi caso, yo apelé a los conocimientos que tenía como de lo mismo que se manejaba, ponte tú en el grupo clínico, pero como que es desafiante igual, po. No sé, yo creo Mm. que se interpela, se cruzan las cosas, no sé si yo lo tengo muy claro todavía, en verdad. Es que es complejo, incluso es complejo para nosotros que de alguna otra forma sabemos algo de, y ustedes se dedican a la salud mental como tal, y aún así es complejo, porque hoy día están muy de moda el primer auxilio psicológico y todo, pero ahí atiendo a la persona que le está, supongamos una crisis en una sala de clase. Eh, el otro día en otra universidad me contaban de una crisis de un estudiante, y si bien se atiende a la estudiante que está en la crisis, pero en una sala hay 40 personas. ¿Qué pasa con los otros 39 que están en la sala? Que Mm, por ver eso también les pasan cosas. Entonces es difícil quizás poder prestar apoyo a todo, porque dentro de las horitas que uno tiene de clase, que serán 4, a lo más un ramo puede tener 6, hay que estar atento de millones de cosas y también de esta necesidad de los estudiantes. Porque si no seguimos, si no, yo creo que lo peor que se puede hacer, quizás no está en la respuesta, pero lo que no se debe hacer es no prestar atención. Es como, mm, ah, no, esto es suyo. Porque ahí replicamos también modelos que no están bien, que es como ya la salud mental, gestiónela usted. Pero mm, quizás si le duele la guata, yo le voy a decir, ah, tómese una agüita de manzanilla, no sé. Pero la salud claro, mental no se habla. Entonces, como que creo que lo que hay que hacer es aprovechar estas instancias mientras el estudiantado quiera conversarla como una instancia de aprendizaje. Entonces, ahí viene un concepto que igual es complejo de entender, como es el estudiante y sus circunstancias. Y ahí viene el aprendizaje situado. Como cada vez que yo tomo mi PPT, que quizás lo tengo guardado y lo voy actualizando, le puse unos monitos nuevos, cuando lo voy hablando, lo voy situando a los ejemplos de las y los estudiantes. Entonces, como que hoy día el docente está interpelado a no ir a hacer un karaoke a la sala. mm, Porque yo podría hacer un karaoke, pongo pum, y digo, ya, esta de ahí, lo dijo, lo repito, ya, es la prueba bien. Ahora no, ahora hay que escuchar, recordar para tomar ejemplos, cosa que quizás no le voy a hacer una intervención, pero la persona siente que, ah, fui escuchado, fue importante lo que dije, o lo que yo dije y conté y quizás se expuso y sintió mal, sirvió para que sus compañeros conocieran una realidad que ellos no conocían. Entonces siento que las instancias de diálogo son muy buenas hoy en día. No sé, quiero hablar de un concepto que me imagino que lo tienen dentro de sus preguntas, que es el concepto como esta generación de cristal, que se le dice un poco al estudiantado. sí, Eh, el otro día lo hablábamos en clase con unos chiquillos. Yo siento que mejor ponerle así como, sí, de cristal en bruto, porque tienen avanzado harto en muchas cosas que por lo menos mi generación o yo a su edad no tenía avanzado, que es como puedo identificar las emociones. Ellos identifican todas las emociones. Ellos pueden identificar cómo se sienten. Ellos pueden incluso, sin ir al médico,
preguntándole a la inteligencia artificial con unos reels de TikTok y unos reels de Instagram, decir, ay, parece que tengo tal diagnóstico. Quizás no lo tiene, pero por último se preocupó de su salud. Entonces siento que esta generación de cristal que tiene como mucho información bombardeada y se logra conocer e identificar, falta esta otra patita, que es la de gestionar. Mm, Siento que como que en esta transición es como, yo valido lo que dices, no te voy a decir de cristal porque quizás es peyorativo, pero sí voy a tomar lo que tú estás diciendo porque es muy valorable sentir que hoy día, profesor, no quiero salir de la pizarra porque tengo pena. Y aunque sea pena porque le pasó algo que para nosotros no es significativo, hay que validarlo. Obviamente si es recurrente, no, porque si no, no estamos logrando los objetivos de aprendizaje y ahí entra la otra línea, el programa de asignatura y los lineamientos de la universidad. Pero sí ir valorando un poco esto para que ellos sientan que, no me lo está mirando en menos, pero mm. también entregando herramientas para que todas y todos puedan gestionar, buscar, no solo la guía, mejor anda donde una inteligencia humana que te va a poder quizás guiar más y dar otros tips para mejorar en tu proceso educativo. Pero eso, como en relación a la generación de cristal. Me pasa como con lo que estaba contando Dani, que sí, hay harto como esta mirada un poco, que yo voy a decir, aquí yo me voy a casar con un término, es que yo creo que también tiene que ver con un tema de generaciones. Por lo tanto, desde mi perspectiva, es una forma de hablar del otro despectivamente a propósito de su edad o de sus experiencias a propósito de cierta como edad, está definido como edadismo. Y yo creo que esto de como poner este rótulo de esta es la generación de cristal es una forma de edadismo como hacia la Mm. población más joven, desde la población más adulta, muy similar a lo que ocurre cuando uno dice es que todas las personas mayores deberían estar internadas, acostadas en sus camas, tapadas con un chal, porque son personas mayores, ¿no es cierto? Que por supuesto ninguna de las dos cosas son reales, pero en el fondo hay gente que lo piensa y está bien, cada quien puede pensar lo que quiera, pero creo que es importante mirar que muchas veces existe una connotación negativa a eso que tú estabas comentando recién, como, y creo que efectivamente hoy, las personas más jóvenes hoy tienen esta sensación o esta idea eh, de que efectivamente no, como que logran reconocer, pero no saben qué hacer con lo que reconocen, ¿ya? Como ya, yo sé que me siento así, pero no sé qué hacer con esta emoción, no sé cómo gestionarla o no sé a dónde dirigirla, como la logro reconocer, pero a veces no conozco cuál es el gatillante. Y claro, esas son cosas que uno tiene que aprender. Y es difícil aprender de eso cuando tampoco tenemos tantos, como voy a decir así, referentes para aprender de aquello. Entonces, yo siento que el ser docente y el rol docente no pasa solo por entregar como la información como de cierto contenido, creo que sí, pero también tiene que ver con el ser como tu rol como dentro de la sala, como me refiero como del ser persona, ¿no? Como yo como docente también entrego por mi actitud, por cómo hablo, por cómo miro, cómo me dirijo a las personas, el respeto que uso, las pausas, el tipo de ejemplos que aplico, los comentarios que hago de lo que los otros comentan. Como que yo creo que al final uno cuando es docente está como en una lupa permanente, con un foco gigante encima, donde todo eso marca. Porque de hecho, piensen, no sé, a lo mejor tienen la experiencia que he tenido yo. Yo no, a mí no me gustan las matemáticas, nunca me han gustado, pero yo creo que no porque no tenga habilidad matemática, es porque mi experiencia ha sido con un docente o una docente que de pronto me dijo algo, me hizo sentir de cierta manera y yo le tomé cierto rechazo a esa materia que daba esa persona. Y a veces no tiene que ver con el contenido, tiene que ver con cómo el otro me hizo sentir a mí. Entonces, y eso pasa un montón, ¿no? A mí me pasó en educación física y en matemática, aquí lo dejo ahí, lo digo desde ya. Entonces, Educación Mm, física. Era educación, terrible. para atención, quería llorar. Entonces yo creo ¿Por que, qué de hacían así test de Cooper? ¿cachai? Claro, como, claro. Entonces yo decía como, Dios, no sirvo para esto. Y al final tú incorporas algo de ti en esa relación. Entonces, yo creo que el rol docente tiene que ver también con cómo establecemos esta relación.
como humana con el otro, como, y de eso hablamos re poco, ¿cachai? Porque hablamos más de Mm. como los objetivos, de cumplir como las expectativas, las pruebas, que no sé qué, y está Y bien, los en eso no indicadores de la universidad es que quizás, estamos, obviamente por querer unificarlo por años, de repente uno dice, "Ay, ¿por qué esto es importante si ahí están pasando otras cosas en este curso?" claro. Entonces Yo hay que converger muchas cosas en eso. sí, sí, yo creo que eso yo lo quiero como poner también acá, porque creo que así como estamos construyendo esta respuesta en conjunto, creo que es bueno poner esto también en el tapete, como que efectivamente Ujú. uno como en su rol docente entrega información, educa, como bien decía el Dani, pero también como entrega habilidades como personales, como del ser humano, como De escuchar, desarrollo humano. desarrollo, como desarrollo humano, ¿cachai? Como es heavy. Y Em, es súper heavy porque el modelo por competencia en educación, porque han habido hartos modelos, modelos por objetivos, por competencia, y de ahí viene como lo más paradigmático, como lo construccionista, constructivista, bien hace rato, pero siento que bien hace rato, pero ¿de verdad estamos trabajando en la competencia? O cuando tenemos la instancia de trabajar en la competencia, prefiero apagar lo que está pasando en el curso y irme al objetivo y pasar la materia porque es lo que tengo que cumplir. Y el modelo por competencia es eso, es el saber hacer. Y como este saber hacer se vincula a gestionar o a acompañar procesos con salud mental o con problemas de salud de las personas en terapia ocupacional, precisamente, eh, mm, cualquier instancia de esto es una instancia para apoyar esto. Y ahí hay que ser sumamente respetuoso con lo que uno dice y cómo lo dice. Porque, como dice la Consu, quizá en el colegio a muchos no nos gustaba educación física porque el profe tiraba una pelota, gritaba y uno decía, ¿por qué tengo que correr si hace frío? ¿Y cómo se llama? Y es todo eso pasa aquí. Como que la gente dice, ah, no me gusta salud física porque hay que repetir de memoria. Soy más quizás salud mental. Entonces también pasa por la forma en que se vaya entregando los contenidos sin pensar que lo transversal es la ocupación. Sí. Yo ahí, por ejemplo, creo que es sumamente importante eso, como la parte de la calidad humana, como que uno efectivamente hoy en día toma estos roles de que también son de, como que es importante, creo yo, que sean como de cuidado, ¿cierto? Como de acompañar no solo en lo que tiene que ver con lo académico, sino que también en lo que tiene que ver con este aprendizaje, tal como decían ustedes, de más humano, de habilidades quizás blandas, de compartir también, de poder como guiar, orientar, porque también pasa eso, como que hay tantas vivencias distintas, hay tantas expectativas, hay tanto miedo, hay tantas emociones que están como ahí dando vuelta, que efectivamente uno no se va a hacer cargo a nivel como individual, quizás como hablábamos, como de yo no voy a hacer quizás la terapeuta ocupacional de alguno ahí, pero sí creo que hay algo y hay roles también que tenemos en visibilizar esto y en acompañar esto y en entender que están pasando cosas distintas y que también hay que ir adaptándose como a las nuevas necesidades también, tan así como cuando uno se va adaptando a las nuevas maneras como de aprendizajes que también tienen como las generaciones más actuales. Con lo que decían antes, con este comentario como de la generación de cristal, a mí me da harta lata el concepto. Como que creo, por ejemplo, que sí, que hay cosas que efectivamente uno va visualizando, que tiene que ver también con esta parte de la agencia, pero también comparto que las nuevas generaciones traen cosas que nos aportan que son súper maravillosas. Por ejemplo, problematizan cosas que yo creo que a nosotros nunca en la vida se nos hubiese pasado como por la mente problematizar. Entonces, a mí me pasa también, yo, bueno, me retiré hace poquito, pero en un momento tenía todos los años también estudiantes de quinto en el hospital y era bien entrete porque venían con cosas, con nuevas miradas, de repente también uno se vicia en los espacios y los estudiantes te aportan otras cosas que empezar como a mirar, otras cosas a las que prestar atención, otras cosas a las que percibir. De repente hay cosas que uno normalizó toda su vida y empiezas a compartir con las nuevas generaciones y es como, oh, esto en realidad tienen razón, ¿por qué es así? Como que uno muchas veces acepta cosas como por costumbre, porque le dijeron y porque no sé, no lo cuestionamos nomás.
Entonces, en eso a mí Mm. me encanta, como que siento que muchas veces, no sé, o sea, me encanta compartir también con gente joven, les absorbo la energía. Es verdad. Oye, pero qué bonito lo que dice Andrea, y qué bonito y además qué humilde, porque uno entra a la sala no solo a educar, sino que uno también sale siendo Te, educado. te No es como educan, es muy que, bidireccional. sí, pero solo pasa cuando uno se abre a la bidireccionalidad, porque si no, uno se queda solo hablando yo, hablo uno, y hago un stand-up y me fui. Pero cuando tienen esa humildad como la que comenta ahí la Andrea, es como que se abre la posibilidad a poder conversar, a poder dialogar y uno termina también siendo transformado. Es como que cada año tengo algo nuevo que saqué del grupo anterior que me va a servir para mejorar mi práctica docente y mi práctica, o sea, uno como persona de verdad mejora y aprende mucho y revalora muchas cosas que uno tiene que quizá escuchen otros que no tienen y eso también es bonito lo que pasa dentro de la sala. Sí, pues es súper Sí, po. bonito, como ese aprendizaje que se genera como también en colectivo, las cosas que uno se lleva. De repente, bueno, también hay que considerar que existen conflictos también, pero como que va a depender de cómo uno lo mire igual, como yo siento, justo el otro día hablábamos de esto también con la Consu, de cómo de repente uno va también sacando aprendizajes de eso, así como, ok, hay un conflicto por una situación, me sentí incómoda, pero no sé, ¿qué también te puede mostrar? ¿Qué cosas también uno puede ir como mejorando? Porque uno, hay de todo, po, uno también se equivoca. Y uno, como yo miro mi trayectoria y sé que de repente he sido quizá muy humana o muy buena profe y hay otras veces que por ese motivo no lo he sido o no se ha percibido así también. Entonces, como que todas esas experiencias creo que son como O nos bonitas. pasan cosas, porque también uno puede querer Sí, ser pues más, somos más humanos. neutral, así como yo entro y soy como neutro, no pasa nada, pero si tengo una pelea con el gente, no es que yo me vaya después como a quedar así como pegado con eso, pero sí me pasan cosas en esos momentos, pues se me aprieta la guata, tengo que respirar hasta 10 y eso también de repente dentro de una conversación con los estudiantes es bueno también transparentarlo, porque uno no es un robot que va a cumplir lo que tiene que hacer. Como, "Oh, chiquillo, hoy día voy a hacer la clase más lento. ¿Por qué? Porque yo el año pasado me fracturé. Y yo así como que empezaba, hola, hoy día voy a hacer la clase, en algún momento me voy a sentar porque caminar todo el rato con el brazo así me canso. Entonces también transparentar eso y no querer mostrarse siempre como el súper docente también es importante. Yo creo que es súper importante, porque de hecho a uno le pasan cosas, uno se enferma, tenés preocupaciones con tu familia, no sé, tenés un problema X, y eso igual o sea, tal vez tú no lo vas a descargar ahí, ese no es el espacio, pero al final igual estás atravesado por esa situación. Entonces como que no podías hacerte como que no te pasa nada, como que tampoco es sano eso. Entonces yo creo que es más saludable decir, ¿sabes que hoy día ando así, estoy muriendo, estoy cansada, o no sé, disculpen, me atrasé por tal situación, o en verdad terminé un poco antes porque pasa esto, o hoy día vamos a hacer algo distinto porque estoy en esta condición. Creo que no solo es honesto, sino también le muestra a los estudiantes que lo que te pasa también tiene un lugar, así como lo que les pasa a ellos tiene un lugar y debería tenerlo, lo que nos pasa a nosotros también. ¿Cachai? Como si al final es cuando uno va a la sala y cuando uno tiene una relación terapéutica y cuando uno se vincula con un otro es una persona con una persona, ¿cachai? Como son dos personas que están vinculándose como en un escenario, dependiendo de dónde, el rol que estáis cumpliendo, cuál es el escenario, pero en el fondo son dos personas que se encuentran. Y así debiese ser, ¿cachai? Y Como, eso es sumamente como revolucionario, un poco porque el mostrarle a que yo tengo cosas que como que siempre el mundo quiere mostrarse como tú no muestras tus emociones, menos en el trabajo. Y el mostrar que a mí me pasa algo, incluso puedo estar dándole como algo indirecto, un tic como que no se preocupen, no se angustien por no querer sentir nada, por ser así como full funcionales y no tener pena, alegría, porque la vida es así. La vida es de emociones. Siento que a veces el estudiante tiene un problema de salud mental y está muy preocupado de que se le pase luego. No, no quiero sentir pena, quiero bloquear esto otro. Pero la vida va a ser así, va a ser de subir y bajar y van a tener que ir a trabajar con ánimo, sin ánimo y con todos los matices. Entonces siento que el poder mostrarle, como dice la Consu, el que la vida está llena de circunstancias es muy, muy importante.
Y también yo creo que, algo voy a decir la cosa. No, dale. No, no, Yo no. creo que es muy importante también mostrarles, o la meta del docente no es generar una copia de uno, o Mm, pedirle a eso también. estudiantes que se salten el ciclo vital en donde están, porque eso también está mal. Son adolescentes, están buscando o terminando la adolescencia y están buscando su identidad también. Entonces, no nos busquemos porque un día piensa en algo y el otro día piensa en otro, porque es parte del ciclo vital, es como entender al estudiante desde dónde lo está viviendo, desde qué le está pasando, como de todo, desde lo hormonal, desde lo físico. No le pidamos quizás a un estudiante que nos ponga atención si no le permitimos, con esto quizás muchos docentes van a decir que está muy mal, pero si no le permitimos quizás tomarse una leche en la sala porque la clase era a las 8, se demora 2 horas en llegar y no alcanzo a tomar desayuno. Si yo no tomo desayuno, me fatigo. ¿Y qué atención voy a tener? No es un problema atencional, es un problema que no alcanzo a tomar desayuno y a veces no coman en la sala. Entiendo que hay contexto como laboratorio y que eso no se puede comer. Pero quizás en la sala que se tomen una leche, que coman algo muy tranquilo y que no moleste a nadie, también está bien. Y esos son cambios muy importantes cuando uno le dice el por qué. Yo le puedo decir, mire, usted tiene que estudiar sentado con la ventana abierta y tiene que comer. El estudiante va a decir, ay, me lo dice porque es típico. Pero si uno como docente aprovecha eso y le digo, mira, para que tu cerebro funcione necesita dos cosas, oxígeno y glucosa. La Mm, glucosa la saca de la comida, el oxígeno lo saca del aire que va entrando y se va refrescando. Si está acostado, el cerebro se empieza a preparar para dormir. Entonces, cuando yo tomé lo mismo que puedo haber dicho, pero tienes que dormir bien, tienes que hacer esto, que se lo han dicho muchas veces, pero le doy un porqué, siento que eso también hace que sea mm, significativo estos pequeños cambios. El estudiante ya no llegó así con la almohada pegada, sino que llegó más despierto porque alcanzó a comer algo, porque desayunó y se preocupó de él. Entonces, creo que esos pequeños cambios son los que tenemos que ir valorando en el estudiantado cuando van pasando. mm. Qué importante eso, porque creo que es todo mirar desde un lugar distinto también, pues como al estudiante y al docente, como en este como contexto y relación. Y quiero destacar una cosa antes de pasar a la otra pregunta que teníamos, que tiene que ver con que los estudiantes no son réplicas de uno. Yo creo que algo Eso es clave. que yo creo que es vital en la vida es como que la persona tenga su propia voz y sus propios argumentos. Entonces, hay veces que más que la respuesta correcta es como que tenga el proceso para llegar a la respuesta, como que sea capaz de hacer la reflexión, que sea capaz de buscar al autor, que sea capaz de entender por qué se posiciona desde cierto lugar, más allá de que su respuesta pueda no gustarme, estar en absolutamente diametralmente opuesta a la mía o pensar Mm, desde lugares muy distintos, está perfecto. Como lo importante no es que piense como yo, sino que sea capaz como de mirar y de posicionarse desde un lugar y defender esa posición desde un lugar. Y yo creo que eso es al final todo lo que uno busca. De hecho, uno cuando los chicos van a como a sus prácticas finales y se hacen sus exámenes por área, uno lo que busca es eso. Que la persona me diga, mira, yo vi a esta persona desde este prisma, apliqué estos elementos, entendí a la persona desde este lugar y desde aquí me posicioné yo para decir esto. Como al final es esto, como cuál es mi posición teórica, no sé, ética, moral, eh, social, como desde dónde me paré yo para entender a esta persona y para poder ofrecerle un camino. ¿Ah? Como, esa es un poco la idea. Es como Y en que ese no enojarse porque si piensa distinto, mejor, pero que si piensa distinto, que lo piense y te lo diga como con una coherencia interna. Quizás no todavía con tanto exacto, argumento, pero Eso. con una coherencia, cómo me paro, cómo veo las cosas. Y esa coherencia hay que valorarla y apoyar para que, Muchísimo. aunque sea distinto a uno, a lo que quiera uno, pero sí tiene una coherencia interna, es lo más difícil de sí, encontrar. es difícil, pero es parte de... A propósito de eso mismo, yo quería como preguntarte un poco, bueno, hemos hablado un poco de los estudiantes y todo, pero como, ¿qué está pasando con los estudiantes actualmente? Porque hemos visto mucho, yo creo que en noticias y cosas así, que temas de salud mental en la educación superior, en los estudiantes de colegios también, ¿cierto? Muchas personas como con temas de autolesión, consumo de sustancias, un montón de cosas. Entonces, como quizás ahí preguntarte, Dani, como en tu experiencia en todos estos años que llevas en docencia, eh, ¿qué está pasando hoy día con los estudiantes? ¿Cómo nosotros desde te podemos mirar eso? Eh, no sé,
¿Qué nos Mm, cuentas? Yo siento que hoy en día está pasando dos cosas. Se están juntando en el aula dos generaciones, como lo que hablaba recién la Consu en el edadismo, y a veces el no sentirse escuchado o contenido hace que el estudiante se desborde, porque quizás llega a la casa y la familia también tiene otros problemas. Entonces, quizás mucha autolesión que llega a pasar también porque el estudiante necesita calmar este dolor y buscar una escapatoria. Entonces, como que por un lado está todo esto que es como llegué a la sala, el profesor me retó, llegué a la casa, me retaron. ¿Por qué? Porque me saqué un 1 porque no llegué a la prueba. Entonces, como que vivo retado, ya no quiero más, no quiero estar en esto y hay mucha autolesión, mucho problema de salud mental. Y por otro lado, yo creo, y aquí quizás me puedo equivocar, pero es mi pensamiento, que esto de esta cultura pop de la organización, como que nos dice este marketing de cómo yo me debo organizar, así como pizarras llenas de post de colores, paper destacados enteros por todos lados, me hago cajita, ocupo esta otra cosa, y donde se empiezan a dar cuenta que eso que a todo el mundo le funciona, a mí no me funciona, empieza a bajar su causalidad personal, empieza a bajar su estado anímico y empieza a decir, hoy hago todo lo que me dice Internet que haga. Le pregunté a ChatGPT, que es mi mejor amigo en el mundo, le cuento todo y me dice que haga esto y no me funciona. Entonces, el querer compararse, el estudiante decir, oh, veo que en Internet la gente organizada estudia y hace post y hace líneas y hace listas de tareas. Yo termino el día con más tareas de la lista de tareas que tenía, no me está funcionando. Entonces no sirvo para estar en este sistema. Entonces creo que están jugando dos cosas bien importantes. Primero, el entender esta nueva forma de relacionarse de las y los estudiantes. Y por otro lado, tanta información que es buena, pero tanta información que es como verdad única. Esta es la verdad y esta es la Mm, única forma de hacerlo y te lo voy a solucionar. Solo tres pasos. Todo ese tipo de cosas de TikTok hacen que la gente se compare y sienta que no sirve. Y dice, pucha, si no soy capaz de hacer esto, menos voy a ser capaz de ayudar a gestionar a alguien esto mismo cuando salga. Y eso va haciendo que la gente quiera huir antes de fracasar y esa huida de repente está en gestos suicida, ideación suicida o incluso en estados anímicos que son permanentemente bajos. Entonces, también creo que eso es importante. Y creo que lo otro que pasa es esto del desequilibrio ocupacional. Y ahí voy a entrar mm, un poquito en terapia ocupacional, se habla de injusticias ocupacionales, que son como cosas o ocupaciones que no podemos acceder producto de alguna característica. Y dentro de esa hay una que se llama alienación ocupacional, que es como la falta de sentido de placer por la ocupación. Yo me subo al metro, voy con cara de metro, sí, me aburrillo, me bajo el metro, llego corriendo, me subo a la sala, sigo con la misma cara de aburrillo. Entonces, como, bucha, me levanté a las 6, llegué a la U a 8:30, era a las 8:15, pucha, casi no me dejan entrar. Tuve todo el día, se me quedó el termo. ¿Por qué? Porque ando pensando en cualquier cosa. Volví con hambre, llegué acá, me arrestaron porque se me quedó el termo. Siento que ya no siento placer por lo que estoy haciendo, porque en verdad ni siquiera tengo un tiempo para meterme y jugar Candy Crush, que no creo que sea lo que juegan estas generaciones, pero no, ahí estamos se un me cayó el poquito carnet, perdón. más antiguos. Sí, pero siento que eso, esa alienación, esa falta de sentido de placer y de que lo que hago lo disfruto aunque sea mediodía, hace que la gente no tenga ganas de estar, combatir o ocupar espacios que le corresponden ocupar. Ay, en ese contexto solo quiero destacar una idea, o sea, como decir algo a propósito de una idea que tú dijiste. Yo creo que nadie hace aquello por lo que siente que es malo. O sea, como si yo siento que soy pésima deportista, no me voy a inscribir en los Ah, 100 sí. como en los 21 kilómetros de Santiago. O sea, nica, no No, lo hago. No, no lo voy a hacer. no, es verdad. Entonces yo creo que cuando uno tiene esta sensación de que uno fracasa permanentemente y de que parece que no soy bueno como en esto que todo el mundo es bueno, menos ganas voy a querer de mantenerme en un lugar donde siento que no, no me destaco en nada y que al final me traigo puros fracasos para la casa en el fondo. Y yo creo que eso es un tema súper importante pensando en no solo entrar a la universidad, sino mantenerse, titularse oportunamente, como también como agenciarme para tratar de responder a esas angustias. Entonces, ¿qué hago cuando me estoy empezando a sentir que no sirvo, cachai? Entonces, yo creo que ahí hay todo un tema que hay que mirar y yo creo que es súper relevante como ese tema, Dani, qué bueno que lo pusimos en la mesa.
porque me parece que es súper, súper relevante. Sí, yo creo que incluso es relevante primero por lo inmediato, porque el estudiante pueda como aprender, pero también que, ¿qué pasa con estas personas que estudiaron con esta falta de sentido de placer? Ah, me titulé, pero nunca más me voy a actualizar porque no quiero volver a estar en lo mismo. Y ahí voy a tomar un Claro. poco un concepto de TO, que es el proceso volitivo de un modelo específico de la terapia, que es como que es mi capacidad de anticiparme y predecir mi desempeño. Ah, yo antes estudié, pero me fue mal. ¿Para qué me voy a matricular de nuevo en algo que cuesta muy caro? Ya no Claro. me matriculo y salgo de esto. Entonces, este Mm, proceso volitivo, este proceso de poder tomar elecciones ocupacionales, hace que después la gente no quiera involucrarse en nada. Y ahí caemos en otro concepto más del ateo, que es la identidad ocupacional. Porque si me están uniformando para que sea igual que mi compañero, igual que el profesor, igual que la otra persona, al final no tengo identidad. Y la identidad ocupacional es todo, es lo que te hace hacer elecciones, lo que te hace decir incluso cómo se visten los adolescentes. O sea, si les gusta el K-pop, se van a vestir de una forma, van a tener la mochila llena de chapitas. Y así. mm, Entonces, ¿cómo en un momento necesitan diferenciarse? Y ahí yo siento que hay otra cosa, sé que queda poco tiempo, pero que hay otra cosa que es muy importante del estudiantado, estas ganas de querer pertenecer. Y estas ganas de querer pertenecer es como, vi esto, sí. Hola, soy Juanito Pérez, soy neurodivergente. mm, Hola, soy María y soy no binaria. Soy Pedrito y pertenezco. Entonces, como hoy en día ya no tenemos esto tan comunitario como antes, que la gente se reunía en las plazas porque están inseguras por un montón de cosas, o no hay como, ah, yo pertenezco a este grupo y me siento orgulloso de esto. Todo esto pasa virtual. Entonces, estas ganas de querer pertenecer, por un lado, hay que sacarle el provecho. Más allá de que quizás hay diagnósticos que no son, que hay cosas que nos pueden llevar a cosas erróneas, pero si tienen ganas de pertenecer y uno como docente pesquisa eso, puede dar este sentido de pertenencia en el aula y eso de verdad cambia todo. Es como, voy a hacer que mi curso sea bueno, voy a ayudar a mi compañero. ¿Por qué? Porque entre todos nos va a ir bien y vamos a mejorar. Y eso se ve muy poco, ¿no? Es muy extraño verlo, pero yo siento que tienen el deseo, pero necesitamos encauzarlo. Intentar de ayudar a que ellos puedan encontrar lo que en verdad necesitan para sentirse plenas y plenos. mm. Oye, qué interesante también los últimos temas que trajiste, Daniel, respecto a el tema del sentido de pertenencia, la configuración de la identidad ocupacional y también el punto de la comparación. Yo creo que ahí hay tanto, o sea, obviamente no es lo único, yo creo que hay todo un contexto, hay todo un sistema que está Oh, influyendo, pero vaya que la comparación es algo que está causando hartos estragos a nivel de la salud mental. Y pensando en que efectivamente ya estamos a unos 4 minutitos aproximadamente de cerrar el capítulo de hoy, quizás preguntarte cuál sientes tú que podrían ser como sugerencias o comentarios, tanto para si hay estudiantes escuchando este capítulo, o también a quienes podemos estar en un rol de acompañar a través de la docencia a nuevas generaciones, ¿cierto? Ahí nos encantaría poder escucharte. yo creo que primero que no hay una única forma de hacer las cosas. Quizás ya no van a inventar la rueda, pero si hay algo que no te funciona, intenta de buscar otra solución, de buscar otra forma. Por ejemplo, en una organización, hay mil formas, Mm, Bullet Journal, Post-it, pero si nada de eso te funciona y un cuaderno rayado por todos lados te funciona para mantener la atención, ocuparlo. mm, Y por otro lado, para los docentes y familia también, yo creo, dejar estas frases como un poco que coaptan la posibilidad de ser alguien distinto, como que, ah, claro, pues, pero en tus tiempos es más fácil. Yo en mis tiempos hacía una fila para conseguirme un libro y gastaba en fotocopias, pero tú lo tienes todo fácil y aún así no te va bien. Como ujú. que esas frases como que te invalidan, como Nocivas. que, sí, como que, oye, a mí me costó más y lo hice bien. Esas frases no están bien. Creo que la educación es el proceso más revolucionario, más transformador, pero solo si se hace una docencia situada, escuchada, de saber de dónde vienen de qué territorios vienen nuestros estudiantes, con qué historias vienen nuestros estudiantes. Yo creo que al docente quizás va a ser un momento de conversación más tedioso, con más información, pero eso es un facilitador.
Cuando yo comprendí de dónde viene el estudiantado, sin estigmas, sin nada, cuando yo comprendí cuál es la motivación de estudiar, o cuando un ejemplo o los ejemplos salen de los mismos estudiantes, de verdad son más significativos, porque son cosas que ven en el cotidiano. Entonces yo Es creo que verdad. no juzgar, tampoco comparar nuestra época de estudio versus ello, y también el poder entender este aprendizaje situado, multifactorial, hace que sea enriquecedor para todos y todas. Eso es difícil. Suena muy lindo, quizás es muy fácil decirlo, porque esto es como un partido de fútbol, de afuera todos podemos ahí como, no sé nada de fútbol, pero desde afuera uno puede decir, ah, es que este no hizo esto, esto, otro, y en la sala otra cosa es como con guitarra, pero siento que Sí, po. entender todo esto multifactorial, ocupar muchas herramientas que puedan identificar a la persona a quién es. Hay muchos, el otro día conversaba con una compañera y hablábamos hasta de un método que a través de una flor la gente puede ir identificando quiénes son y así encontrar espacios comunes con otros compañeras y compañeros. Y ahí hacer comunidad, porque la comunidad cuando uno estudia continúa hasta, son otros contactos para buscar pega el día de mañana. Entonces, que también el Exacto. concepto comunidad trascienda la sala de clase es muy, muy importante. Eso. Súper. Muchas gracias, Daniel, por toda tu participación en este episodio. Sin duda, yo creo que nos llevamos muchísimas reflexiones y con ganas de más, como que creo que se nos pasó muy rápido el tiempo, así que le doy la palabra ahí a la Consu. No, está silenciada. Yo así hablando, pero en llamas y silencio. No, solo decir que agradezco mucho que hayas querido participar de este espacio. Creo que nos trajiste temas súper interesantes y la verdad es que espero que las personas que escuchan nuestro capítulo hoy puedan sentirse como reflejados ya en cualquiera de esos espacios, ya sea acompañando a alguien que estudia o estudiando y que pueda obviamente de aquí sacar experiencias como para el futuro. Creo que este es un tema que se nos quedó cortito, así que muchas gracias, Dani, y muchos cariños a todos que no nos escuchan. Bien. Muchas gracias a todos y un gran ahí abrazo también, Daniel, por acompañarnos y por sembrar diálogos con nosotras. Muchas, muchas gracias por la invitación. Que estén bien, chao. Chao. Chao.